Le vamos a preguntar hacia dónde avanza la oposición en Formosa, teniendo en cuenta el resultado de las urnas del domingo pasado, ¿sí? Digo esto porque seguramente no eran lo que esperaban, datos muy duros desde el punto de vista de la diferencia electoral entre el oficialismo y ellos, y quien encabezaba la lista de gobernador por el Frente Amplio Formoseño, Fernando Carvajal, está en línea con nosotros. Carvajal, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Buen Diego, día. ¿cómo te va? Bueno, sí, evidentemente esto fue para la oposición una catástrofe electoral en el contexto actual, no es lo que esperábamos. Teníamos la expectativa como mínimo de repetir la tendencia que habíamos marcado en la elección legislativa pasada y no esperábamos que el gobierno ratificara tanta diferencia. Y esto, bueno, responde sin duda a varios motivos. Yo no puedo soslayar de señalar el trasfondo que tuvo esta campaña, que fue la acción ante la Corte que planteamos, que en su momento generó un determinado nivel de expectativa, pero que luego ante la decisión de la Corte de no decir nada, esto sin duda fue una ratificación al poder político de Gildo Infran. Yo creo que muchos sectores de la sociedad lo vieron así. ¿Vos crees que dijeron, porque bueno, la Corte no falló como ustedes querían y cuando querían o estimaban posible, la gente lo vota a Infran? Porque no entiendo ese análisis, ¿la verdad? yo te lo explico, Diego. A ver, Gildo Infran tiene construido un poder sobre la imagen de que es invulnerable, de que tiene la suma del poder público y de que tiene un poder que no está sujeto a ningún control. Y la posibilidad de que la Corte le pusiera un límite fue como que envalentonó a muchos sectores que decían, bueno, pero alguien le puede llegar a poner un límite. Cuando él logra que la Corte no se pronuncie, ¿Cómo que él logra? ¿Qué hizo para que eso no...? Sí, no lo sé, pero yo no tengo ninguna duda de que acá hubo operaciones políticas, lo dije muy claramente en un video antes de las elecciones. Yo no tengo duda que acá hubo una operación política porque no hay razón jurídica que justifique que la Corte no haya dicho nada. Si la Corte tenía motivos para rechazar nuestro pedido, lo hubiera dicho, no hubiera dicho, a ver, esto que ustedes están planteando es una pavada. Pero no permíteme, Fernando, permíteme. Por esto, no permíteme. A ver, sí. Siempre me hace acordar a veces de algunas discusiones que suelo tener. La culpa es del otro. ¿Ustedes no se sienten culpables del resultado de las urnas? Sí, no. Si me permitís terminar el análisis, te incluyo, el tercer punto es una autocrítica, pero primero digo, no quiero empezar a flagelarme si primero no ponemos las cosas en contexto. Digo, acá a Uñac le dijeron 16 años no y a Gildo le dicen 40 años que sí. Está claro que algo pasó en el medio, no son razones jurídicas, son razones políticas. En una sociedad como la nuestra, donde Gildo utiliza el miedo y la presión, fue la confirmación de que su poder es tan grande que llega hasta la Corte Suprema, y esto, a mi entender, es análisis político, tuvo un impacto sobre la sociedad. Esta es una elección que es un partido o un frente contra todo el aparato estatal, porque acá, esto lo sabemos y lo vemos en la calle, es toda la estructura del Estado al servicio del proceso electoral del oficialismo, un sistema electoral tramposo y amañado que indudablemente le termina rindiendo sus frutos, y por supuesto esto es lo que da la fortaleza que tiene el gobierno. Que nosotros hemos cometido errores, no tengo ninguna duda. No incluyo entre los errores que no sean atribuibles a nuestro Frente Amplio Formoseño el hecho de no haber cerrado el frente con Poltroni, porque los números ratifican que el orden natural de la fórmula era que nosotros encabezábamos. Nosotros le ofrecimos a Poltroni haberse sumado. O sea, la culpa ahí también es de Poltroni. Sí, por supuesto, por supuesto. Y la otra culpa es de la Corte. ¿Y ustedes? Sí, y nosotros la culpa que tenemos es que no hemos dado los mensajes correctos hacia la sociedad de demostrar de que somos diferentes al oficialismo, y haber tenido, por ejemplo, el presidente de la Unión Cívica Radical, Osvaldo Zárate, que firmó un acuerdo
con el partido de Gaby Neme y haber dedicado las 2 últimas semanas a atacarla a Gaby Neme en vez de criticar al gobierno. Entonces, sin duda que este cúmulo de circunstancias es lo que hizo de que el gobierno obtuviera el resultado que obtuvo y nosotros tuviéramos el resultado que obtuvimos, que, reitero, entiendo que es una catástrofe electoral. Ahora, reitero, en esto, por supuesto que hay un ámbito de autocrítica, que yo creo que la tenemos que profundizar, pero esto sucede en un contexto extremadamente complicado para todo nuestro frente opositor, que tampoco podemos soslayar. Bien. Carvajal, ¿puede ser que también faltó, digamos, recorrer territorio en el interior, sobre todo más hacia el oeste? Los guarismos de la UCR fueron muy bajos. Totalmente. Hubo un total abandono de la dirigencia radical del interior de la provincia. ¿Por parte de quién? ¿Vos sos dirigente radical? Bueno, yo salí, ustedes habrán visto, yo recorrí lo que pude de la provincia, pero está claro que anduve solo. Yo los invito a que busquen entre los posteos de los otros dirigentes, por ejemplo de Luis Nayenov, busquen un posteo de él donde haya hecho alguna mención a la candidatura a gobernador. No hay ninguna. Es decir, claramente esta campaña a gobernador tuve que salir solo digo en términos de la dirigencia de primer nivel, estuve muy acompañado por mucha dirigencia del interior, por muchos dirigentes de la capital, de abajo, que le pusieron el pecho, no solo radicales, también de Unión Popular y de otros partidos que estuvieron acompañando y poniendo el pecho. Pero lo cierto es que los candidatos a diputados, por ejemplo, yo no los vi a ninguno llegar hasta el oeste de la provincia, recorrer. Visitaban a algunos dirigentes, pero actos electorales no se hicieron. ¿Vos te sentiste solo? ¿Vos te sentiste solo en esta campaña? Mirá, no es que me sentí, creo que estuve solo. Salvo... ¿Quién debería, según tu criterio y opinión, haberte acompañado en la campaña? A ver, acá tendría que haber estado toda la dirigencia del partido. Yo era el candidato de todos y acompañé a todos. Pero este acompañamiento claramente no fue mucho, y digo, hasta en cuestiones menores, ¿no? Es decir, yo iba a algunos actos y me encontraba con remeras de Luis Nayenov, y Luis Nayenov no era candidato, y sin embargo se invertía en remeras a nombre de Luis Nayenov y no a nombre mío, que era el candidato a gobernador. Digo esto como un ejemplo menor, si se quiere, de cómo se ha desarrollado la campaña electoral. Entonces, digo... esta es la autocrítica que creo que nos tenemos que hacer, pero reitero, lo más grave me parece, está muy claro, que en los últimos días hubo una actitud del presidente de la Unión Cívica Radical de atacar a la candidata Gaby Neme de manera, con tono aparte, absolutamente destemplado y fuera de lugar, criticándola a quien era una candidata de la alianza que habíamos conformado. Esto, la verdad es que es un acto de patología política que no se puede entender y que nos pasó. Claro. Sí, firmamos una alianza con Gaby Neme a principios de junio y después salimos a criticarla. No se entienden estas actitudes. ¿Cuál es el futuro de la alianza del Frente Amplio Formoseño? Y sobre todo, ¿qué van a hacer puertas adentro de la UCR? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la UCR como partido tradicional no metió ni un concejal en Capital, por ejemplo, porque los dos que ingresan por la oposición son del sector de Gabriela Neme justamente. Bueno, esto ratifica lo que yo vengo sosteniendo puertas adentro del partido, y de que tenemos que hacer una renovación de la oferta electoral. Esta discusión yo la planteé cuando tuvimos la interna partidaria, que le dije a los dirigentes tradicionales que armemos un comité provincial de renovación, pongamos gente nueva, pongamos gente joven, gente que no esté ocupando los cargos, sino pongamos un diputado de presidente, pongamos un presidente del comité, alguien que esté dispuesto a estar 24 horas trabajando en el comité y que salga a recorrer el interior como presidente del partido y que movilice los comités del interior. Este era el desafío. No me hicieron caso, lo pusieron a Osvaldo Zárate, que hace 12 años es diputado, que en ese momento quería ir por un cuarto mandato, y así se repite en todo y cada uno de los estamentos. Y era muy claro que había un reclamo social de renovación.
sí, que lo estaba expresando de alguna manera Poltroni, y esto también se vio en el resultado electoral. Poltroni, a ver, permítanme el siguiente análisis, en su estrategia de los votos peronistas que iba a traer del interior, del oeste, etcétera, fracasó, le fue muy mal en el interior. Ahora, es cierto que consiguió y hizo muy buen resultado en la capital, porque evidentemente captó ese descontento que el resto de los partidos y fundamentalmente el radicalismo no estuvo en condiciones de mantener, porque hubo un intento de repetir lo de siempre. Ahora bien, se vienen las PASO, usted es precandidato a senador, Luis Nayenov también. ¿Cómo queda eso? ¿Cómo queda la militancia por el candidato que resulte electo en las PASO de cara a las generales? A ver, vamos a aclarar un poco esto a los ciudadanos, porque nosotros lo sabemos, pero por ahí el ciudadano a pie no. Las PASO dentro de Juntos por el Cambio han quedado de la siguiente forma. Luis Nayenov es candidato a senador y Ricardo Bullalo candidato a diputado, en ambos casos por cuarta o quinta vez, y la llevan a Patricia Bullrich de candidata a presidente. Sí. Esto en el caso de Luis Nayenov estaba muy claro, en el caso de Bullrich es muy extraño porque hasta hacía unos días estaba en el equipo de Morales, pero finalmente terminó siendo el candidato de Bullrich. Yo voy a ir de candidato a senador y Gaby Neme como candidato a diputada, llevando como candidato a presidente a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Yo siempre dije que iba a trabajar en el esquema orgánico del Partido Radical a nivel nacional y por eso lo estamos acompañando al presidente del partido, que es Gerardo Morales, como candidato a vicepresidente, acompañando a Horacio Rodríguez Larreta, que nos parece un excelente candidato a presidente. Fernando, estas van a ser las PASO. Sí, te pregunto, si tenemos que ponerle un nombre al padre de la derrota que recibieron, ¿quién es? Mira, yo creo que acá quienes han sido derrotados son quienes expresan a la dirigencia tradicional del partido, que son los que han venido manejando la estrategia. Es el presidente del radicalismo y Nayenov y Bullrich, sin ninguna duda. Yo tengo que asumir como son para vos los padres también de la derrota de la criatura. Sí, sin duda. No tengo dudas, quiero ser justo en esto, seguramente yo he tenido deficiencias y fallas, pero la estrategia política la vienen marcando ellos porque son quienes tienen hasta ahora la conducción del partido. Y reitero, que el presidente del partido haya firmado una alianza y después haya dedicado el 100% de su energía a criticar a un candidato de esa misma, o una candidata en este caso de esa misma alianza, me parece un acto de esquizofrenia política. O no firmábamos el acuerdo con País y con Gaby Neme, o si firmamos tenemos códigos mínimos de respeto y convivencia en el marco de un frente opositor, y si no se responde a otros intereses. ¿Cuáles serían? Sí, bueno, hay que sumar 2 más 2 y da 4. Yo sumo 2 más 2 y me da 4, pero vos me dejás muy abierta la respuesta. Pero está claro, digamos, quiénes son los beneficiarios de haber atacado el frente interno. Digo, uno cuando hace una alianza electoral, por supuesto que podemos tener diferencias. Yo puedo tener diferencias con Gaby Neme, puedo tener diferencias con los socialistas o con quien sea dentro de un frente opositor. Ahora, no puedo, en medio de una campaña electoral, dedicarme a defenestrar a los candidatos que son parte de este mismo frente. Esto es inaceptable desde el punto de vista de la ética política, pero además es una torpeza mayúscula. Claramente estoy favoreciendo al oficialismo. Si constituye un frente opositor, lo firmo y luego ataco a quienes integran ese frente opositor. Bien. Fernando Carvajal, gracias por atendernos.